Vamos a dar inicio a este seminario sobre la medicina en el Colegio Nacional. No sé si pudieran ya hacer que desaparezca aquí la música tan hermosa que estamos oyendo. Vamos a arrancar este seminario que se ha organizado en el marco de los festejos del 75 aniversario del Colegio Nacional, fundado en el año de 1943, estamos celebrando 75 años de esta institución, y como parte de los festejos, la doctora Concepción Compani nos pidió al maestro Guillermo Soberón y un servidor organizar una sesión sobre los médicos y otros profesionales de la salud en el Colegio Nacional. Esta es la sesión que vamos a disfrutar esta tarde, y básicamente hemos organizado el programa en dos partes. La primera parte va a hablar de algunos temas comunes y la segunda se va a concentrar más en los legados de algunos de los individuos muy destacados que han formado, que han sido los médicos y otros profesionales de la salud en el Colegio Nacional. Esta matriz que va a explicar en un momento el doctor Soberón en su introducción al seminario, nos permite clasificar a los profesionales de la salud que han sido miembros del Colegio Nacional de acuerdo con dos criterios. Por un lado, la generación en la cual ingresaron y en la cual desarrollaron su actividad, o la mayor parte de su actividad, y por el otro, basado en el enfoque profesional primario. Ha habido tres enfoques, y esto es una simplificación, porque muchos miembros del Colegio Nacional han cultivado más de uno de esos enfoques profesionales. Aquí por eso subrayo la palabra primario. ¿Cuál fue el enfoque profesional primario? Ha habido miembros del Colegio Nacional que primariamente se dedicaron a la investigación básica, ese es un primer grupo. Ha habido aquellos que se han dedicado a la práctica médica y a la creación de instituciones de atención, y finalmente ha habido aquellos que se han dedicado a las políticas públicas de salud. Hay un grupo adicional del que no vamos a hablar aquí, que son dos miembros, de hecho, fundadores del Colegio Nacional, que siendo médicos se dedicaron primariamente a la creación literaria, aunque también de vez en cuando veían pacientes, pero su contribución principal y la razón por la que ingresaron aquí fue esa, que fueron Mariano Azuela y Enrique González Martínez. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que el maestro Soberón nos va a dar una introducción breve sobre el seminario, explicará un poco la lógica, esta matriz con más detalle, y luego tendremos tres breves presentaciones sobre estos enfoques principales o primarios. El doctor nos hablará sobre la investigación básica en el Colegio Nacional. Después la doctora Marilena Medina Mora hablará sobre la práctica médica y el desarrollo de instituciones. Y finalmente el doctor Adolfo Martínez Palomo hablará sobre las políticas públicas de salud. Sobre la base de eso pasaremos a la segunda parte de nuestro seminario, que es una mesa redonda, donde además de los ponentes anteriores que he mencionado, tendremos el gran gusto de contar con la presencia del doctor Rui Pérez Tamayo y el doctor Pablo Rudomín, que se unirán aquí, para lo que esperamos que sea una conversación, ya enfatizando más en algunos de los individuos, los que ya no están con nosotros, que están aquí marcados con negritas, sobre su obra y su legado, y después, desde luego, esperamos contar con la participación de todos ustedes. Así pues, sin mayor preámbulo, quiero pedirle entonces al maestro Guillermo Soberón que dé la introducción al seminario explicando los objetivos de nuestro ejercicio de esta tarde. Maestro Soberón. Gracias, doctor Frank. El objetivo de este seminario, la medicina en el Colegio Nacional, es analizar el papel relevante que han desempeñado ciertos miembros del Colegio Nacional que han sido vinculados de cerca con algunos profesionales también del Colegio Nacional, y que han sido importantes estas asociaciones para el trabajo que han desarrollado. Lo que vamos a mencionar está pues ligado a las ciencias de la vida en la misión que les ha señalado el gobierno federal a los miembros del colegio
que han pertenecido al área de las ciencias de la vida y de la salud. Esto puede definirse brevemente como el acopio del conocimiento generado por la investigación científica y la sistematización de sus características, principalmente las de carácter científico, y por diversos estudios que se han permitido profundizar en las prácticas para la aplicación de los esclarecimientos de distintas cuestiones patológicas y por su vocación para solventar problemas inherentes a la problemática a la que se han involucrado. Téngase presente que el cuidado de la salud es uno de los campos más dinámicos que han producido las actividades humanas, lo que se refleja en el número de enfoques, procedimientos e intervenciones sanitarias que se han ideado para describir y difundir los conocimientos generados y, en su caso, publicarlos en revistas especializadas, en conferencias magistrales, en seminarios, coloquios y debates organizados ex professo. La investigación en salud puede adoptar distintas modalidades. La investigación básica, que privilegia la búsqueda de nuevos conocimientos, y la investigación clínica, que tiene como prioridad la solución de padecimientos concretos específicos, y la investigación que se lleva a cabo utilizando a seres humanos como sujetos de dichos procesos. También existe la investigación epidemiológica, que se adentra en los mecanismos de propagación de las enfermedades y de las características de factores de propagación en las enfermedades y de las características de factores que favorecen o se oponen a los mecanismos que son proclives a resistir el progreso de ciertos padecimientos. Así, la investigación aplicada da lugar al desarrollo tecnológico que contribuye con recursos terapéuticos y medios diagnósticos, o bien intenta desarrollar productos a precios más bajos, facilitando el más rápido acceso de los grupos poblacionales a escenarios donde tuvieron lugar conflictos en los que se han involucrado. Aquí se inscriben la formulación de políticas de salud que mejoran las condiciones del entorno para alcanzar un buen nivel de salud y a fin de encontrar posibles interrelaciones con las que se van transitando los sistemas nacionales de salud. Cabe mencionar aquí, además, el auge que va logrando la investigación biomédica a nivel de personas, órganos, tejidos, estructuras subcelulares, abriendo nuevos horizontes para la investigación con un enfoque poblacional, donde el sujeto de la investigación son precisamente grupos poblacionales de dimensión variable, desde unas cuantas personas hasta llegar a grandes conglomerados. El Colegio Nacional fue creado el 15 de mayo de 1943 con 15 miembros fundadores, 2 de ellos médicos cirujanos, como ya mencionó el doctor Fren, don Manuel Uribe Troncoso, quien radicaba en Nueva York, y don Ignacio Chávez Sánchez, cuya residencia se ubicaba
en esta Ciudad de México. Los 14 médicos que han ingresado al Colegio Nacional ulteriormente, hasta la actualidad, se han ubicado con el propósito de su análisis en tres épocas, de 1944 a 1982, de 1983 a 2000 y de 2001 a la fecha. Otros profesionales de la salud que merecen una mención aparte son María Elena Medina Mora, psicóloga, que ha elaborado en instituciones vinculadas al cuidado de la salud, fundamentalmente en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, del que ha sido su directora en los últimos 2 lustros. Pablo Rudomín, biólogo de origen, quien ha laborado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional sobre neurociencias por casi 50 años. Además, cabe mencionar a Mariano Azuela y a Enrique González Martínez, cuyas contribuciones no se analizan porque se apartan de la profesión de este seminario, de la vocación de este seminario, ya que el primero fue escritor y el segundo poeta. Los dos son reconocidos con reconocidos méritos. En el marco de los festejos del 75 aniversario del Colegio Nacional, hemos planteado que se vinculen en un seminario en torno a los médicos y otros profesionales de la salud que han sido miembros de nuestra agrupación. La fecha del seminario es hoy, 6 de agosto de 2018, aquí en el aula mayor del Colegio Nacional. Para organizar conceptualmente la discusión, se ha desarrollado la matriz a la que se refirió el doctor Frank anteriormente, que presentó Julio en buena parte y que clarifica a este grupo de acuerdo con los criterios, por un lado, la orientación primaria de su actividad profesional y por el otro, el entorno generacional en el cual se han desarrollado la mayor parte de dichas actividades que corresponden, grosso modo, a las fechas de ingreso al Colegio Nacional. Cabe aclarar que este análisis se ha limitado a los miembros del Colegio Nacional que tienen el grado de médico de alguna profesión de la salud, relacionados con las ciencias de la vida, y desde luego hay varios miembros, incluyendo a Pablo Rudomín, que se han formado en algunas de estas ciencias de la vida y que han realizado una investigación básica ligada a problemas de salud humana. La idea, sin embargo, ha sido enfocar el seminario en el grupo más limitado de los profesionales de la salud, en vez de abarcar el universo más amplio de aquellos que no son médicos y que cultivaron estas ciencias de la vida. Sobre la base de esta matriz, se propone el programa anexo. Como se muestra ahí, estamos invitando a analizar la obra de los miembros del Colegio Nacional sobre la base de su enfoque profesional primario, siendo que los dos persiguen la investigación básica en neurociencias. En particular, el amplio conocimiento de la obra de Arturo Rosenbluth, principalmente por parte de Pablo Rudomín, agrega gran valor
al seminario. El propósito es evaluar no solo las contribuciones individuales, sino ubicarlas en el contexto de la situación de salud que prevalecía en el país durante cada uno de los periodos generacionales, añadidos de algunas vivencias que faciliten comprender la relación entre ellos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Soberón. Entonces vamos a empezar con las presentaciones de estos enfoques de la práctica profesional primaria, y quisiera invitar a Arnulfo Romo, miembro del Colegio Nacional, para que nos hable de la investigación biomédica, cómo y en dónde se hacía investigación biomédica básica en México cuando se creó el Colegio Nacional, y qué aportaciones hicieron y han hecho los miembros del colegio en el campo de la investigación básica en biomedicina. Arnulfo Romo, por favor. Agradezco la invitación de los doctores Frenk y Soberón para participar en este seminario, como le han llamado. A mí me interesa no tanto hablar de las aportaciones y de cada uno de los miembros del Colegio Nacional en cuanto que fueron fundadores y cómo le han dado forma a la investigación básica en nuestro país. A mí me interesó muchísimo el problema porque cuando el Colegio Nacional fue creado en 1943, yo todavía no nacía. Primero, Julio tampoco. El doctor Soberón y el doctor Rupert Estamayo probablemente estaban terminando sus cursos en la Escuela de Medicina, eran jóvenes. El doctor Martínez Palomo tenía un par de años, 1941. Entonces, para mí es un ejercicio, y mucho menos la doctora Medina Mora también, por supuesto, no había nacido. Entonces, para nosotros los que nacimos después de creado el Colegio Nacional y los que nacieron unos par de años antes de creado el Colegio Nacional, corresponde a un ejercicio de memoria. Por lo tanto, yo me apoyé, aparte de que he leído por curiosidad como miembro del Colegio Nacional, me apoyé en un número especial que coordinó mi esposa, la doctora Ana Cecilia Rodríguez Romo, para la revista Ciencia, donde hacen un recuento de la investigación biomédica en nuestro país, desde que fue restaurada la República, una vez terminada la intervención francesa. Y también un par de capítulos muy interesantes, donde se hace un análisis mucho más detallado sobre la investigación en ciencias naturales en nuestro país, de la misma autora. Y finalmente, un personaje verdaderamente muy interesante en el Colegio Nacional, miembro fundador, que fue el doctor Manuel Uribe Troncoso, que, como verán, haré un comentario en unos cuantos minutos. Entonces, yo personalmente trato de ubicarme cómo era 1943 y cuál fue el preludio de la creación del Colegio Nacional, y sobre todo en relación con la investigación básica biomédica. Restaurada la República, después de la intervención francesa, tuvimos un periodo de paz muy interesante de aproximadamente 30 años, que fue el periodo del Porfiriato. Porfirio Díaz estaba muy interesado en sistematizar el conocimiento y hacer uso del conocimiento para hacer buen uso de los recursos de nuestro país y, sobre todo, la salud del pueblo mexicano. Es curioso que se crearon una serie de instituciones muy importantes, entre ellos, fundamental, el Instituto Nacional de Investigación de Salud, donde convergieron prácticamente todas las grandes mentes de la medicina básica en esa época. Aquí hay un debate muy interesante
y el doctor Rui Pérez Tamayo continuamente lo ha expresado, de que la investigación biomédica resurge realmente o entra en acción moderna con la llegada de los españoles en 1930 y tantos, 40. Pero hay un doctor Saladino, que es historiador, muy amigo de mi esposa, que dice que la investigación biomédica era muy importante en los últimos 30 años del siglo XIX, con aportaciones muy originales. Entonces, desgraciadamente todo esto iba muy bien hasta que tuvimos la Revolución Mexicana, y ahí perdimos, se cerró el Instituto de Salud y se abrieron otros, por supuesto. Otro preludio de paz después de la Revolución Mexicana, antes de llegar a la creación del Colegio Nacional. Aquí hay una figura muy interesante que es el doctor Uribe Troncoso, que tiene que irse del país en 1916. Él era oftalmólogo, prominente oftalmólogo. Era profesor de la Facultad de Medicina aquí en México, tenía la cátedra de oftalmología y tenía una revista que se llamaba Los Anales de Oftalmología. Esta revista promovía toda la investigación biomédica en oftalmología, de tal grado que hasta los mismos españoles pensaban que deberían de tener esta revista, puesto que era la madre patria. El comité editorial estaba formado por figuras internacionales, no solamente de México, sino de Latinoamérica, de Europa y de los Estados Unidos. No está muy claro por qué el doctor Uribe Troncoso tuvo que dejar el país. Mi esposa especula que porque coincidió justamente con la caída de Victoriano Huerta y otros médicos importantes tuvieron que dejar el país. Es curioso que él se va a Nueva York, y es en Nueva York donde hace una labor inconmensurable como médico, llegar a ser profesor de la Escuela de Medicina de Columbia, de la Universidad de Columbia. Y lo curioso es que al cerrar los anales de oftalmología aquí en México, él los instala en Nueva York como los Annals of Ophthalmology, una de las revistas más importantes de oftalmología, no solamente para su época, sino en el transcurso del siglo XX. Ahora, todos los médicos del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues eran médicos. Entonces, una vez que hacían su trabajo clínico, se interesaban por la investigación. Y estaba básicamente en dos cosas fundamentadas: en los conceptos del fisiólogo francés del Colegio de Francia, Claude Bernard, que habría nuevas expectativas de cómo estudiar la fisiología del cuerpo humano. Y la segunda razón por la cual los médicos se dedicaban a la investigación aquí en México, la investigación básica, era básicamente relacionado con las plantas mexicanas y problemas de salud muy importantes, como la parasitología, el tifus y otra serie de cosas más. Entonces, no es de extrañar que los médicos que llegaron a ingresar, médicos fundadores del Colegio Nacional, como lo fueron el doctor Ignacio Chávez y Uribe Troncoso, eran realmente médicos, pero con una formación internacional muy fuerte. Uribe Troncoso había hecho descubrimientos muy importantes sobre la fisiología ocular y sobre todo la patología ocular, de tal suerte que era una figura mundial reconocida inevitablemente. A mí lo que me llama la atención es que haya sido miembro electo del Colegio Nacional cuando él ya tenía la nacionalidad norteamericana. En esa época se tenía que renunciar a la nacionalidad mexicana para poder instalarse a trabajar en Estados Unidos. El doctor Chávez, obviamente, era un promotor de los estudios fisiológicos del corazón enfocados a resolver problemas cardíacos. Él hizo una estancia de formación en cardiología en Francia y visitó muchos centros de investigación y de la clínica en general en Europa, hasta llegar aquí a México y fundar un pabellón de cardiología en el instituto, en el Hospital General, que es la continuación del Hospital San Andrés. Este Hospital San Andrés, en el siglo XIX, congregaba lo mejor de la práctica y de la investigación biomédica.
y el doctor Chávez, en los años regresando de Europa, instala este pabellón y con la idea de fundar una institución como la institución del Instituto Nacional de Cardiología, donde congrega fisiólogos de altísimo nivel como el doctor Rosenblut, que 4 años después de instalado el Colegio Nacional, él ingresa como miembro de esta congregación y donde prácticamente resuelve todos los problemas de la fisiología cardíaca. Entonces, no es una cuestión menor de cómo se desarrollaron toda esa serie de eventos hasta instalar a estos médicos en el Colegio Nacional y que yo pienso que es verdaderamente una epopeya de la ciencia, de que estos personajes, sin estar asignados de una manera bien remunerada en estas instituciones volátiles, porque nacían y desaparecían muy rápidamente, hayan formado instituciones del más alto nivel para que nosotros, los mexicanos que nacimos después, podamos beneficiarnos de todo esto. Entonces, pues estos son 2 personajes muy interesantes para mí como miembros fundadores del Colegio Nacional, en un preludio muy complicado, donde está la época postrevolucionaria, el periodo revolucionario, el periodo porfiriano y, por supuesto, el periodo de instauración de la República con don Benito Juárez y la época de paz de Porfirio Díaz. Entonces, pues, que sirva estos antecedentes de estos 2 personajes para iniciar la discusión. Yo estoy seguro que los colegas que hablarán, pues hablarán de estos médicos tan importantes en la vida de las instituciones de salud de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir ahora a la doctora Malena Medina Mora que hable de esta segunda dimensión, que es la práctica clínica y la creación de instituciones. Muchos de los miembros del Colegio Nacional crearon grandes instituciones de la salud, varios de los institutos más perdurables. Entonces ella nos va a hablar de la visión, de la perspectiva, las aportaciones, el legado y la trascendencia de la obra de algunos de estos médicos en la práctica clínica y la creación de instituciones. Bueno, me uno al agradecimiento al doctor Julio Freire y al doctor Guillermo Soberón por la invitación a participar en esta mesa que me parece especialmente relevante. Y es especialmente relevante porque, como vamos a ver, a pesar de situaciones complejas y de momentos difíciles, fue un periodo muy creativo que creó las grandes instituciones de salud que perduran hoy en día. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo fue posible y qué fue lo que pasó en el medio ambiente y sobre todo en las personalidades que pudieron crear estas grandes instituciones? Y pues para nosotros es muy claro que si vemos cuáles eran las condiciones de salud en 1900 y cuáles fueron las condiciones de salud a partir de que se crean las instituciones, pues vemos un grandísimo avance en la esperanza de vida, vemos una grandísima disminución de la mortalidad, vemos, en fin, unos avances que nos hacen pensar que fue importante, y esto a pesar de que aumentó en forma considerable la población, por ejemplo, de 14 millones en 1901 a 119 en 2017, como estas grandes ganancias que duplican prácticamente los años de vida y disminuyen a la mitad la mortalidad. Entonces, ¿esto cómo se hace posible? Y el doctor Soberón plantea que esto ha sido posible gracias a grandes revoluciones en la salud. En la primera, que es de la que vamos a hablar ahorita, cuando se crea la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde luego el colegio, en la que él de alguna manera ya participaba porque muy pronto, digamos en 1956, crea ya un departamento de química en un Instituto Nacional de Salud, en el Instituto Nacional de Nutrición,
que creo que ha de haber sido una grandísima revolución. Hoy en día no pensaríamos que los institutos podemos vivir sin departamentos de química, pero me parece que fue pues, una visión, como siempre, adelantándose a su tiempo. La segunda revolución, pues desde luego fue su revolución cuando lleva derecho constitucional el derecho a la salud y crea la Ley General de Salud y el sistema de salud. Esta tercera revolución, en la que trabaja con el doctor Frenk, quien la desarrolla y que tiene que ver con cómo pasar a la universalidad de la salud y cómo modificar la manera como estábamos viendo la salud para realmente poderla hacer llegar a toda la población. Y en la cuarta, que creo que tiene que ver con la innovación tecnológica, pero también con la medicina de precisión, pues él ha tenido un papel fundamental. Entonces, lo que nos dice esto es que para que eso hubiera sido posible, tiene que haber grandes personalidades. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes a esta gran revolución de 1943? Pues digamos que lo que han planteado las personas que han estudiado y analizado la historia es que las acciones del Estado estaban limitadas a saneamiento básico, agua, bebidas, alimentos, ingeniería sanitaria. Había servicios curativos que se crean en 1861, pero era a partir de la beneficencia y estos estaban coordinados por la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el doctor Malaquías López Cervantes, dice que el hospital no era una institución médica ni la medicina una profesión. Y esto pasa hasta que se crea en 1905 el Hospital General de México. En 1908 se reforma la Constitución para ampliar la competencia federal y entonces empezar a hablar de la salubridad general del país. Se crea también en 1910 el manicomio de la Castañeda y el asilo para enfermos mentales en Mérida, Yucatán. Y menciono esto porque son los antecedentes a la gran reforma en la atención a la salud mental, que es obra del doctor Ramón de la Fuente, miembro también del Colegio Nacional. Se crean también los hospitales de sangre y las cruces, y después, cuando llega la revolución, que sí hubo problemas, como ya se mencionó, de desaparición de hospitales y de problemas por la situación social que se vivía, también es cierto que surgen los derechos sociales y se empieza a pensar de otra manera en la salud, y la nueva Constitución de 1917 pues faculta ya ampliamente al Congreso para dictar las leyes sobre salubridad, y se crea el Consejo General de Salubridad, que es coordinado directamente por la Presidencia, dándole un valor así muy importante a la salud. Entonces, la Constitución de 17 conjunta garantías individuales con derechos sociales, y esa me parece que fue una gran revolución. Lo que estaba atrás era atender la necesidad de atender las condiciones de insalubridad en la que vivía la mayor parte de la población del país, dar formalidad a la atención de salud en un sistema y la creación de las instituciones de salud que inicia con Lázaro Cárdenas. Entonces, en 1943, durante la presidencia ya de Ávila Camacho, se crea la Secretaría de Salud, dirigida a la población general, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que está dirigida a los trabajadores. Y mucho se ha dicho que esta necesidad de atender la salud tuvo como marco el derecho del trabajo, o sea, de acuerdo con dónde trabajaban las personas es que se decidió la salud, que tiene que ver con el derecho de los trabajadores, que me parece que era una innovación muy importante, pero que al mismo tiempo separó la salud en sistemas de acuerdo a los trabajadores o a dónde trabajaban las personas y no necesariamente a sus necesidades, dejándole a la Secretaría de Salud la atención de la población general. Revolución de esta manera de entender la salud, pues ha sido parte, me parece, probablemente el doctor Frenk no está de acuerdo conmigo, pero cuando él habla de la necesidad de pensar en un sistema de salud que tenga como centro a la persona y que tenga como centro las necesidades de las personas y no las condiciones laborales o las instituciones como están formadas, sino en un sistema que permita navegar por las diferentes instituciones y entonces atender las necesidades globales de una persona.
que no necesariamente están limitadas a la enfermedad. Me parece que ese fue como un principio muy importante. Entonces se crean muchas instituciones, entre ellas el Instituto de Higiene, la Escuela de Salubridad, y todo esto relacionado con la necesidad de formar a las personas que harían posible esta reforma de salud. Desde luego también la expedición de un nuevo Código Sanitario en 1934, en 1936 el inicio de actividades del Sanatorio de Tuberculosis de Huipulco, y en 1939, como hecho me parece muy relevante, el inicio del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, hoy Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, doctor Manuel Martínez Báez. A pesar de que esta gran figura va a ser abordada más adelante, sí me gustaría resaltar dos elementos que para mí fueron fundamentales. Uno que tuvo que ver con entender los factores sociales, es decir, hacer un cambio de lo que se pensaba en el mundo, que eran las enfermedades tropicales, enfermedades raras, con un interés de las personas que viajaban a estos países con enfermedades exóticas, de cómo protegerse, para empezar a ver las condiciones de salud de un país y avanzar en la atención de las enfermedades infecciosas de nosotros en nuestras condiciones locales. Y desde luego, pues esto también hace que tenga un papel muy importante en las instituciones internacionales, porque en 1944 se crea, en 1945 se crean las Naciones Unidas y en 48 la Organización Mundial de la Salud, y justamente el doctor Martínez Báez me parece que por esta capacidad de entender las condiciones sociales y las necesidades de los países, que es una parte central de la Organización Mundial de la Salud, pues lo llevan a ser parte de su fundación y su primer vicepresidente. En 1943 se constituye la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que fusiona la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad. También se crea el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología en 1944. Y cuando pensamos, ¿verdad?, que era un momento difícil, porque además había estallado la Segunda Guerra Mundial, México había tomado partido en contra de Alemania, Italia y Japón, o sea, las potencias del eje, y es en ese momento tan complejo que se crean estas grandes instituciones. Y una vez le pregunté al doctor Soberón, él cómo le había hecho para que en un momento muy complejo que tomó la Secretaría de Salud, cuando no había registros, no había dinero, no había abasto de medicamentos, logra hacer tantos cambios. Y yo se lo preguntaba en función de por cómo había sido posible que hiciera la gran reforma del tabaco, que era una situación muy en contra de los intereses económicos de quienes manejan este negocio, digamos, del tabaco. Entonces, él me comenta que en realidad él pensaba que cuando había grandes problemas y grandes limitaciones, el riesgo de que se pierda todo lo que se ha ganado es grandísimo y la posibilidad de recuperarlo es muy baja. Y que él con este argumento habló con el presidente y consiguió su apoyo para hacer todo lo que hizo en este segundo momento de la revolución y de las revoluciones en salud. Entonces, me parece que esa es una gran enseñanza, porque siempre pensamos, las condiciones son difíciles, no vamos a poder. Sin embargo, cuando las condiciones son difíciles es cuando se han hecho los grandes avances. Después tenemos la creación del Hospital Manuel G. González, que surge del Hospital para Pacientes Tuberculosos, y también la Dirección General de Pensiones Civiles y el Retiro se transforma en el ISSSTE. O sea que esto estamos hablando de 1947. ¿Qué tuvieron en común todas las personalidades? O sea, ¿qué pasó? Además de todos estos problemas sociales, estos grandes retos sociales, que por un lado nos permiten también ver la realidad de otra manera, hacer entrar los derechos sociales y entonces pensar en que la salud de toda la población era importante.
¿Qué otra cosa tuvieron en común? Pues me parece que tuvieron en común una amplísima cultura. Eran personas que eran amantes de la literatura, de la música, en fin, de una perspectiva muy global. Tuvieron un trabajo internacional muy importante. Y este trabajo internacional me parece que se vuelve importante porque permite comparar qué pasa en otros países con lo que pasa en los nuestros y entonces entender por qué somos como somos y qué necesitamos, y como haría el doctor Martínez Báez, qué necesitamos, que no es lo que dicen en el mundo que necesitamos, sino cuál es nuestra realidad si la comparamos con otras realidades. Me parece también que tenían un grandísimo amor por México y también una capacidad de liderazgo y de lograr que otras personas vivieran y trabajaran con sus propios proyectos en torno a hacer estas grandes instituciones. Entonces ya se ha hablado o ya se ha mencionado y se seguirá mencionando pues la gran labor de Ignacio Chávez, de Manuel Uribe Troncoso, se hablará con detalle de Arturo Rosenbluth y de Manuel Martínez Báez, que fueron pues grandes personas en este proceso, también el doctor Bernardo Sepúlveda, y yo quisiera dedicar unos pocos minutos, que me quedan 2 minutos para hablar del doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Y me parece que es importante porque él toma una enfermedad que era muy poco popular, que es la psiquiatría, que era algo que si hoy es invisible, en la época en que él lo tomó era todavía más. Si nosotros pensamos que 1/4 parte de la población en un momento de su vida tiene una descompensación emocional, diríamos que aquí por lo menos 1 de cada 4 de nosotros hemos pasado por esos problemas. Entonces no es una enfermedad rara, pero sí es una enfermedad de la que no se habla. Y él lo que hizo fue traer la psiquiatría biológica al entendimiento o a poder estudiar mejor qué era lo que pasaba con las enfermedades, poder encontrar mejores mecanismos de tratamiento, pero dándole un valor a la sociedad de primera importancia, porque para él los genes nos determinan, pero la sociedad nos construye. Y entonces esta posibilidad de atender un problema tomando las dimensiones biológica, psicológica y social lo hizo llegar a formar grandísimas instituciones, primero en las grandes asociaciones de profesionistas y después en las instituciones de atención a la salud, en la UNAM, en el Hospital Español y luego en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, pues para mí ha sido un gran honor pues haber conocido a algunos de estos grandes doctores y desde luego haber podido dirigir una institución siguiendo los principios del doctor de la Fuente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para la última de las presentaciones, quisiera pedirle al doctor Adolfo Martínez Palomo. Él se va a enfocar sobre todo en algunos de los elementos de esta otra vertiente de las políticas públicas, hablando de algunos de los aciertos y también de las iniciativas inconclusas en materia de políticas de salud. Doctor Martínez Palomo. Todavía no, yo le... Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Soberón, muchas gracias, Julio, por la invitación. He de confesar que cuando se me invitó a hablar de políticas de investigación en salud, yo dije, yo no soy político, pero pensando un poco y tratándose más que la medicina en el Colegio Nacional, los médicos del Colegio Nacional, reflexioné que, bueno, por razones del destino yo tuve contacto con varios de los que ya no están aquí con nosotros, y hay cuando menos 4 de ellos que vamos a repasar rápidamente en los próximos minutos, que hicieron política de salud y política de educación superior creando instituciones. Tan la hicieron que siguen vigentes todos aquellos principios que ellos establecieron
algunos hace 75 años, algunos hace más, otros hace menos, pero vamos a revisarlo y vamos a revisarlo no con mi punto de vista, sino con el punto de vista de ellos mismos, y voy a presentar a estos 4 creadores de instituciones, médicos del Colegio Nacional, con sus propias palabras sobre sus realizaciones. Si podemos ver la primera, por favor. Y los vamos a presentar en el orden en el que ingresaron al Colegio Nacional. En 1943, el doctor Ignacio Chávez ingresó al Colegio Nacional y vean, realmente es muy interesante cómo 6 meses después de ingresar al Colegio Nacional, tiene ya el programa para establecer al año siguiente el Instituto Nacional de Cardiología. Y les voy a leer lo que estableció el doctor Chávez un año antes de que el instituto se fundara y que sigue absolutamente vigente 75 años después. Y dijo el doctor Chávez: el Instituto de Cardiología se propone, 1, atacar el problema de las enfermedades del corazón, prevenir en lo posible esas enfermedades, realizar actividades docentes, convertirse en un centro de investigación serio, y aquí viene el denominador común de los 4. Los 4 crearon instituciones basadas fundamentalmente en la investigación. Dijo el doctor Chávez: queremos que México no vaya a la saga en materia científica, hemos de elaborarla nosotros para no seguir viviendo en coloniaje intelectual. Y después dijo: un instituto dedicado al estudio y a la investigación, y esto es lo importante, les interesaba no solamente su especialidad, no solamente el instituto de su creación, sino les interesaba el país. Y esto es otro común denominador de los 4 miembros del Colegio Nacional. Dijo el doctor Chávez: un instituto dedicado al estudio y a la investigación es lo único que puede contribuir a renovar el medio científico en el país y a mantener vivo entre nosotros un constante impulso de superación. Qué importante que esto se decía hace 75 años. Y hurgando un poco en algunos libros viejos, me encontré en algo que creo que es una primicia y tal vez ninguno de ustedes lo ha visto. En 1943, la revista Tiempo, que dirigía Martín Luis Guzmán, presentó una entrevista que le hicieron al doctor Chávez, donde venía esta visión de lo que iba a ser el Instituto Nacional de Cardiología. Pero no solamente viene esto, sino que viene una espléndida portada, la vemos en la siguiente. Ven ustedes ahí, 1943, octubre de 1943, y abajo dice el subtítulo: doctor Ignacio Chávez, un hombre de corazón. Y ahí está lo que él vio lo que él previó hace 75 años, y creo que las 4 componentes básicos que dijo que iba a ser el instituto, lo ha sido y lo sigue siendo. El siguiente, y como digo, es en el orden en el que ingresaron al Colegio Nacional, es el doctor Arturo Rosenbluth. El doctor Arturo Rosenbluth, egresado, primero vino de la Universidad Harvard, después estuvo en el Instituto de Cardiología, o sea, fue otra contribución del doctor Chávez a mejorar la ciencia en nuestro país, es traer de Estados Unidos a Rosenbluth. Y entonces a Rosenbluth le ofrecieron la dirección del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Y él nos decía sobre esta institución: señalé que lo correcto sería crear una institución autónoma para investigación y enseñanza con estado legal de una universidad. Y aquí viene lo verdaderamente genial de Rosenbluth, dedicada exclusivamente a la enseñanza superior. ¿Por qué el CIMBESTAB ha tenido éxito? Porque es la única institución, y con perdón de la universidad, la más eficiente en investigación científica y en formación de maestros y doctores, no la mejor, estoy diciendo la más eficiente. Pero ¿cuál fue el secreto? El secreto fue solamente hacer investigación y formar maestros y doctores, no tener licenciaturas. Y esto es absolutamente único. Y fue la primera institución en México en que maestros, trabajadores y alumnos tenían que trabajar de tiempo exclusivo. Y con eso realmente se establecieron bases muy importantes para la educación superior del país. Decía el doctor Rosenbluth:
La ciencia no brota espontáneamente de los laboratorios, aun cuando estén lujosamente montados y prolijamente equipados, ni emana tampoco de las bibliotecas, aun cuando éstas tengan copiosas reservas. El conocimiento científico es un engendro de los cerebros y de las mentes de algunos hombres, y yo le pongo también de algunas mujeres para que no nos veamos mal. Pero realmente lo que hizo con la creación del Cinvestav fue realmente espléndido, fue una innovación absoluta, casi me atrevo a decir también en América Latina, no solamente en nuestro país. Y nuevamente la visión de Rosenbluth estaba mucho más allá de su actividad como profesional, así como el doctor Chávez veía mucho más allá de su actividad como cardiólogo. Rosenbluth veía mucho más allá también de su actividad como investigador y creó una institución que ahí están los resultados y creo que han sido notablemente exitosos. Después ingresó, la siguiente por favor, en 1955 el doctor Manuel Martínez Báez, y él creó el primer instituto 5 años antes que el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y el doctor Martínez Báez, mi padre, dijo: el instituto fue la primera institución dedicada exclusivamente a la investigación científica de problemas de nuestra salud pública, al servicio de toda la colectividad y no solo para resolver problemas concretos de individuos enfermos con el fin de devolverles la salud. Fue el reconocimiento de que había pasado la época en que la administración pública se regía improvisadamente por inspiración o por instinto del mandatario en turno, y admitir que en vez de tales variables impulsos debe gobernarse por la correcta aplicación del saber. Estas palabras yo creo que las podemos aplicar ahora que nos preocupan muchas cosas y que esperemos que no vamos a regirnos por inspiración o por instinto del mandatario en turno. Eso es lo que estaban tratando de combatir nuestros predecesores. Dice después, unos años después de que se estableció el instituto, datos que antes eran vagos, hoy adquieren precisión matemática gracias a la estadística. Padecimientos cuya naturaleza en otras épocas eran desconocidos o que se confundían con otros, hoy se definen con precisión. Necesidades que se esbozan con vaguedad adquieren ahora calidad y proporciones exactas. Y en una palabra, se ha avanzado grandemente en la primera parte del estudio de los problemas sanitarios, como es reconocer y conocer la existencia de los mismos, precisar su naturaleza y medir su magnitud. Este fue el tercero de nuestros precursores. El cuarto y el último de ellos, ya se ha mencionado, la siguiente por favor, entró muchos años después el doctor Ramón de la Fuente. Ya la doctora Medina Mora nos ha dicho la importancia de introducir a la psiquiatría y en momentos particularmente difíciles en donde había un debate encarnizado entre los proponentes de la teoría biológica y los proponentes de la teoría, pues podríamos llamar sociológica. Y dijo el doctor Ramón de la Fuente: el instituto debe ser una institución capaz de transformar nuestra manera de entender la enfermedad mental a partir de la investigación. Sigue siendo otra vez el leitmotiv de todos, es la investigación para crear un instituto y con ello tener mejores condiciones para conocer los problemas del país. De la traducción de los hallazgos científicos en programas, continúa el doctor de la Fuente, en mejores prácticas para la prevención de la enfermedad, en la atención de las personas que enferman y en recomendaciones para las políticas públicas. Una parte importante de este esfuerzo ha sido la formación de profesionales de la salud. Todos ellos contribuyeron y todos ellos, y es necesario enfatizarlo porque creo que no se ha dicho suficientemente, ninguno de ellos obedecía a un plan maestro del Estado mexicano. Cada uno de ellos decidió por su propio interés y por su propia visión de mejorar al país que debían de propugnar para ser una institución. Tuvieron que luchar en condiciones todos muy desafortunadas. Imagínense tanto el Instituto de Salubridad como el Instituto de Cardiología en plena guerra mundial. No podían haber sido peores las condiciones de inicio, pero no han podido ser mejores las condiciones y los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos a pasar ahora, después de la introducción y las 3 presentaciones que nos permiten ubicar el contexto de las distintas generaciones de médicos destacadísimos que han formado parte del Colegio Nacional y del increíble legado que han dejado. Vamos a pasar a la mesa redonda y para eso le quisiera pedir a Pablo Rudomín y a Rui Pérez Tamayo que se unan aquí al grupo para que podamos empezar que será un diálogo y en donde desde luego invitaremos también a los asistentes a que hagan sus preguntas. ¿Tú quieres agüita? Quisiera empezar ligando la última presentación del doctor Martínez Palomo, uno de los 4 personajes que han definido mucho de las políticas de investigación en nuestro país, enfocándonos en la figura del doctor Rosenbluth. Y le quisiera pedir al doctor Rudomín, que conoce bien la historia y que ha dedicado toda su vida profesional a la institución fundada por el doctor Rosenbluth, que nos hable un poco más y abunde en lo que fue la obra y el legado de Arturo Rosenbluth, por favor. Bueno, realmente debo decir que fue muy emocionante para mí oír las palabras de Adolfo Martínez Palomo, porque fue una parte de nuestra vida, no solo que la empezamos en el Instituto Nacional de Cardiología, sino después continuó con el CINVESTAF. A mí me tocó conocer a don Arturo justo cuando entré a trabajar en el Departamento de Fisiología del Instituto de Cardiología en 1957, y ya para entonces yo estaba impresionado por sus conferencias en el Colegio Nacional y de lo que sabía de él acerca de sus contribuciones a la ciencia. Él, como lo dijo el doctor Martínez Palomo, primero se fue a Harvard con una beca Guggenheim, creo que fue uno de los primeros becados Guggenheim mexicanos, y pronto fue a trabajar con el doctor Cannon, y pronto se vio involucrado en un problema que ha sido sustancial para el desarrollo de las neurociencias, que era la diferencia entre la transmisión química y la transmisión eléctrica. En esa época todavía había discusiones, se pensaba que la transmisión de impulsos en el sistema nervioso y en la periferia era por flujos eléctricos, pero ellos defendían la hipótesis de liberación de un transmisor químico que actuaba sobre el elemento postsináptico. Era en la época de las grandes peleas conceptuales entre estas dos ideas, y a la larga pues se vieron involucrados en muchas discusiones. A la larga resultó que tanto la transmisión química como la eléctrica son parte integral de la función del sistema nervioso. Pero ahí lo importante fueron los conceptos, el concepto de cómo se podían activar en el sistema nervioso los distintos grupos de neuronas y cómo ellos podían, en ciertos casos, y él le dio mucha atención al problema de la homeostasis, que era una idea que venía ya desarrollada desde luego desde tiempos de Claude Bernard, y que había adaptado y aceptado y adoptado Cannon, acerca de todos estos mecanismos en nuestro organismo que tienden a mantener un medio interno constante y que tratan de producir respuestas compensatorias a cambios en el medio externo. Por ejemplo, los mecanismos de regulación de presión arterial, de la respiración, etcétera. Y ahí es donde él jugó un papel muy importante. Ahora, es muy curioso porque justamente hace poco se acaba de publicar este libro. No le estoy haciendo propaganda, pero si lo pueden comprar, acaba de salir, que es La vida de Rosenbluth, que escribió Ruth Guzik como parte de su tesis doctoral en el CINVESTAF, y que documentó
con mucho detalle todo lo que fueron sus contribuciones científicas. Cómo empezó, él nació en Chihuahua durante principios del siglo, hijo de un emigrante, y cómo después tuvo que luchar en Harvard contra muchos prejuicios que había por ser mexicano, por ser de un origen remoto judío, que se le negó. No pudo instalarse ahí, y fue precisamente la intuición del doctor Chávez el que lo invitó a venirse a México, lo que hizo un cambio fundamental en la forma en que se veía la ciencia. Él era un científico experimental, ya en esa época, un poco antes, él había tenido interacción, estamos hablando de 1943, un poco antes, con Norbert Wiener, y discutían acerca de los mecanismos de control, y es de donde surge la cibernética, ¿verdad?, que actualmente ocupa un papel importante en todas estas concepciones de cómo funcionan las redes neuronales, y que tuvo muchas implicaciones tanto conceptuales como prácticas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo importante es que viene a México, viene al Instituto de Cardiología, y ahí trata de desarrollar un grupo y tener investigación de primer grado. Después viene realmente esta historia del Cinvestav, y es muy curioso, ¿verdad? En esa época estaba yo en Italia, pero hasta donde yo sé, el doctor Rosenbluth no quería meterse en la creación de un instituto. La idea original vino por parte de Eugenio Méndez Docurro, que era director del Politécnico, y junto con otras personas habían pensado que el Politécnico, la Escuela de Ciencias Biológicas, debía tener su escuela de graduados, y habían propuesto al doctor Cerrillo, que trabajaba en el MIT como primer director, y así se había echado a andar el proyecto. El doctor Torres Bodet, que era secretario de Educación, López Mateos, que era el presidente. Llegó a un momento en que ya era un hecho, cuando el Cerrillo se echó para atrás. Entonces recomendó a Rosenbluth para ser el primer director, y realmente fue para él una decisión muy importante. Estamos hablando de 1961, era una gente joven, de 60 años, bueno, ahorita los considero jóvenes, ¿no? Pero en esa época ya era gente madura, y muy en contra de su voluntad, dijo, bueno, voy a poner una serie de reglas con la idea de que no las aceptaran. Tiempo exclusivo, todo lo que mencionó el doctor Martínez Palomo, y para sorpresa y un poco arrepentimiento por parte de él, se las aceptaron, y fue como surgió el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, en el cual he tenido el privilegio de trabajar desde entonces a la fecha, y realmente ha sido una experiencia extraordinaria. Como decía el doctor Martínez Palomo, ha sido una de las instituciones que en las cuales él dio como premisas varias: tiempo exclusivo, dedicación con tiempo completo, y nos exigía estar doctorados. Teníamos que doctorar. En esa época yo no soy médico, tenía la licenciatura de biología, pero dijo, tienes que doctorarte, y nos dio 4 años para doctorarnos, y no nos corría. Y fue realmente la primera vez que empezó esta política de doctorados y maestrías que se ha tomado seriamente y que ha impactado mucho el desarrollo de la ciencia. En esa época me acuerdo que con el doctor Soberón se discutía también qué tanto en la universidad podían seguirse situaciones semejantes. Fue cuando surgieron los institutos de investigación allá, y entonces creo que su presencia fue un impacto muy importante. Pero aparte de la investigación científica, él era un filósofo de la ciencia. Escribió, y fueron parte de sus conferencias en el Colegio Nacional, uno que era sobre el método científico,
y otro póstumo, La relación mente-cerebro, en la cual pone pues una serie de principios acerca de las relaciones que hay entre la actividad mental y los procesos nerviosos. No quiero abundar mucho, pero sí quiero decir que la presencia de Rosenbluth en la ciencia fue un factor determinante, fue algo, yo trato de imaginarme qué hubiera sido de la investigación biomédica si Rosenbluth no hubiera estado. Obviamente hubiera seguido su curso, pero son de estas personas que en un momento dado pueden cambiar la derivada y hacerla más efectiva. Realmente, no puedo hablar sin emoción. Yo les recomiendo que lean este libro porque hay todas las vicisitudes, inclusive las que tuvo como primer director del Cinvestav, porque dejó una serie de principios que permanecen hasta la fecha, esta libertad absoluta de investigación, ¿verdad? La presencia del director no se nota, no es una persona, y le consta aquí a Adolfo, que está viendo qué hace cada quien, sino nos dieron completa libertad para realmente desarrollar nuestros proyectos de investigación, y esa es una cuestión que continúa hasta la fecha. El segundo punto, obviamente, era la preparación de nuevos cuadros, de nuevas gentes, en las cuales había toda una seriedad en la forma de prepararlos y todo. Entonces realmente, ahí hay en el libro una parte de la historia que ahora pudimos tener acceso gracias a la autorización del doctor Muste, a los archivos de la época en que él fue director, de 1961 a más o menos 1970, en que le tocó el 68, y entonces había toda una serie de situaciones que han emergido hasta ahora que no conocíamos, los conflictos que tuvo con entonces el presidente Díaz Ordaz y toda la situación del 68, porque se consideraba que el Cinvestav era un semillero de gente inquieta, ¿verdad?, que simplemente estaban tratando de cambiar las cosas. Entonces fue una situación muy interesante que él trató, y difícil para el Cinvestav, inclusive se hablaba, porque no le daban los fondos suficientes, de que se vendiera de que se hipotecara el Cinvestav para conseguir dinero para seguir adelante. Todo eso está en este libro. Él no nos los participó a nosotros, jóvenes inquietos, porque no quería que nos deprimiéramos mucho. Entonces yo puedo decir con orgullo, después de todos estos años, que realmente ahí está el Cinvestav, ahí está el Colegio Nacional, ahí está el Instituto Nacional de Cardiología y todas las instituciones que se fundaron en esa época. Yo creo que el 1943 fue un año clave para la historia de México, por fue el presidente Ávila Camacho, con esa capacidad de creación de nuevas instituciones. Si uno ve hacia las fechas actuales, desafortunadamente no se han creado muchas más instituciones. Creo que la UAM, y ahí me falla la memoria más, ¿no? Pero esperamos desde luego, porque el país lo necesita, que se creen más instituciones de investigación y de enseñanza superior, de educación superior, sobre todo descentralizadas en los distintos estados de la República. No sé, si hay preguntas después se las contesto, ¿no? Gracias Pablo. Hay dos miembros del Colegio Nacional también destacadísimos en el campo de tanto como investigadores, como clínicos y como creadores y consolidadores de instituciones, que son Bernardo Sepúlveda y Donato Alarcón Segovia. Y le quiero pedir a Rui Pérez Tamayo algunas reflexiones, no los hemos mencionado todavía, empezando con Bernardo Sepúlveda. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta ceremonia. Quiero decirles, para su alivio, que voy a ser muy breve. Voy a hablar de estos dos personajes que ha mencionado Julio Frank.
el doctor Bernardo Sepúlveda y el doctor Donato Alarcón. Y voy a hablar de experiencia personal, porque el doctor Bernardo Sepúlveda fue mi profesor en la Facultad de Medicina y después, a lo largo de la carrera, como un modelo del ejercicio de la medicina. Y el doctor Donato Alarcón fue mi alumno en la Facultad de Medicina y después, como interesado en una especialidad en la que yo también trabajaba y en la que trabajamos juntos. De manera que voy a hablar de un maestro mío y un alumno mío que coincidieron como miembros del Colegio Nacional. El maestro Sepúlveda era un personaje verdaderamente extraordinario. Era un hombre de una elegancia inglesa. Todo el mundo le envidiaba la ropa que traía, siempre de un gusto excelentísimo. Además, con un lenguaje muy elaborado, muy correcto, siempre la mejor de las expresiones, siempre quedaba bien, ante él uno no podía quedar bien, uno siempre quedaba mal, ¿verdad? Porque él siempre le ganaba a uno en todo, ¿verdad? Tenía además una facilidad para atraer la atención y conservarla. Él se dedicaba a la medicina interna, a la medicina general. Tenía la especialidad en gastroenterología y era un experto en enfermedades del hígado. Esto hizo que se asociara muy temprano en su carrera, cuando regresó de su educación de posgrado en el extranjero, con el Instituto Nacional de la Nutrición, cuyo director era el doctor Salvador Subirán. El doctor Subirán fue el fundador de este instituto. Yo era estudiante en el Hospital General de la Ciudad de México cuando el doctor Subirán fundó el Instituto Nacional de la Nutrición. Él era el jefe del pabellón 9 de Medicina Interna y la fundación del instituto consistió en crear una pared para separar el pabellón 9 del Hospital General y le puso una puerta a través de la cual solo entraban los conejos. Así les decíamos los estudiantes de medicina a nuestros compañeros y a los médicos residentes del Hospital General que trabajaban en nutrición, porque venían siempre vestidos de blanco, con unas batas limpísimas, mientras que los médicos o estudiantes que trabajábamos en el Hospital General, del otro lado de la barda de nutrición, no teníamos estas facilidades. Entonces eran los conejos y el resto de la Facultad de Medicina. El conejo mayor era el doctor Sepúlveda. Él era el que era el más elegante, el mejor, con mejores modales y el que tenía unos conocimientos profundos y muy extensos de medicina interna. Y los entregaba con una generosidad extraordinaria a todos los que acudíamos a su alrededor. Él tuvo un interés muy específico en una enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio, la amibiasis, producida por un parásito microscópico que se conoce como entameba histolítica y que se adquiere por vía oral cuando uno come comida contaminada con la amiba, enferma de amibiasis. Y tiene una característica peculiar esta enfermedad, y es que no produce inmunidad. Uno va y come tacos aquí afuera, en la calle, se contagia con amibas, va uno a ver al doctor, y si es el doctor Sepúlveda, lo diagnostica inmediatamente, le da un tratamiento y en 6 horas le quita el parásito. Pero una semana después uno repite el episodio, vuelve a comer tacos en el mismo puesto, vuelve a adquirir amibiasis, no tiene inmunidad. Y una de las preocupaciones centrales del trabajo del doctor Sepúlveda fue cómo le hacemos para que el parásito produzca inmunidad. Porque es una enfermedad crónica que padece una gran población de México y cuya frecuencia no se ha reducido a lo largo de todos los años que yo he ejercido la medicina. Bueno, a mí me contagió el doctor Sepúlveda, no de amibiasis, sino de interés en la enfermedad, y sigo trabajando en ella.
Y también tengo la ambición secreta de producir un anticuerpo, una inmunidad para poder combatir la amibiasis, porque la causa principal de la amibiasis no es el parásito, es la pobreza. Y de la pobreza no nos vamos a desprender muy fácilmente, pero posiblemente de la amibiasis sí, si es que mis estudios experimentales generan lo que espero generen, que es un antígeno que produzca inmunidad para los que se enferman de amibiasis. La herencia del doctor Sepúlveda fue extraordinaria desde un punto de vista médico. Él fundó el Seminario Internacional de Amibiasis, que se sigue celebrando en México cada 2 años. Puso a México en el mapa internacional de las enfermedades parasitarias. Tuvo esa proyección extraordinaria. No se restringió a nutrición. Al final de una temporada de nutrición, salió de nutrición y fue al Seguro Social, estuvo al frente de la maquinaria médica del Seguro Social, lo transformó en una institución de gran capacidad y finalmente terminó sus días como una de las figuras médicas más respetadas en toda la historia de nuestro país. Mi segundo personaje es Donato Alarcón Segovia. Era un chavito, estudiante de medicina cuando yo lo conocí, muy hablador, por cierto, pero decía cosas interesantes y estaba muy metido dentro de la idea que lo que quería hacer era ser investigador científico. Como yo era un profesor investigador científico, pues nos relacionamos muy cercanamente. Él se manifestó interesado en la inmunidad, precisamente en lo que yo estaba interesado también. Y estudiamos juntos, hicimos la especialidad juntos en el Politécnico, me acuerdo. Y después él se fue al extranjero a terminar su preparación y regresó con una preparación extraordinaria. Se transformó en el promotor número 1 de la inmunología moderna. Ya se trabajaba en inmunología entonces. El doctor Jesús Cumate, a quien ya hemos mencionado aquí, que fue miembro del Colegio Nacional, era también miembro del Club de Inmunólogos que fundamos y también tenía mucho interés en este aspecto de la práctica médica, pero no como Donato. Donato realmente se metió de cabeza en la especialidad y contribuyó con conocimientos originales de valor internacional. Él fue el que describió por primera vez la penetración intracelular de los anticuerpos en un famoso artículo que causó una revolución desde un punto de vista científico en la especialidad. Donato llegó a ser director también del Instituto Nacional de la Nutrición. Le cambió de nombre, ya no era nada más el Instituto Nacional de la Nutrición, sino el Instituto Nacional de Medicina Interna y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Y de esa manera completó la formación de esta institución, que ha sido realmente una contribución fundamental al desarrollo, al crecimiento y a la excelencia de la medicina interna en nuestro país. Esos 2 miembros también fueron miembros del Colegio Nacional y creo que les hacemos toda la justicia que se merecen al recordarlos en este homenaje. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, retomando el tema de las relaciones personales y profesionales, yo quiero pedirle al doctor Soberón, ya lo hemos mencionado aquí mucho, desde luego al maestro Ignacio Chávez, aquí le voy a poner esto, no te preocupes. Pero el maestro Soberón tuvo una relación muy importante con el doctor Ignacio Chávez, uno de los 2 médicos fundadores del Colegio Nacional. Entonces le quiero pedir un poco de reflexión o recuerdo sobre su relación profesional con el maestro Chávez. Te oí mencionar 2 médicos fundadores. ¿Te refieres al maestro Chávez y aquí? Y al doctor
Es claro. Bueno, perfecto. Bueno, me voy a referir solamente a algún aspecto en que tuve relación muy directa con el maestro don Ignacio Chávez. Él fue fundador de esta institución. Y cuando yo entré aquí, en el año de 1981, él justamente había fallecido en 1979, de tal manera que no coincidimos en el Colegio Nacional. Pero sin embargo, tanto en los primeros años de cardiología tuve ocasión de atender a un llamado que me hizo cuando inició la investigación biomédica, digamos, después de Rosenbluth con la fisiología, vino una era de investigación biomédica que floreció en cardiología. Entonces yo estaba en Wisconsin y cuando regresé, pues tuve ocasión de colaborar con él para que iniciara este tipo de investigación en cardiología, sabiendo que yo regresaría a nutrición con los conejos, donde dice Julio Ruy. Bueno, el caso es que lo que yo voy aquí a relatar fue cuando el maestro Chávez ya no era director de cardiología tampoco, sino era rector de la universidad. Entonces, él fue quien me invitó para irme del Instituto de Nutrición, del lugar de los conejos, a la UNAM. Y empecé ahí mi carrera académica en la UNAM, pues siendo director del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y después fui director, coordinador de la investigación científica de la misma institución cuando arrancaba CONACYT. Entonces fue interesante desde el punto de vista del inicio del CONACYT, con la, importante ayuda que le prestó la Universidad Nacional Autónoma de México al primer director de CONACYT, que fue el ingeniero Méndez Ocurro, quien había sido director del Politécnico Nacional, y quien le ayudó a Méndez Ocurro muy directamente fue Ismael Herrera, uno de los directores del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, ¿verdad? Entonces fue una época realmente muy innovadora y muy atractiva. Pero yo me fui entonces y estuve de director de biomédicas solamente unos meses cuando el maestro Chávez era rector de la universidad. Y por un desgraciado conflicto que se dio ahí, se vio obligado a desprenderse de la institución, volvió a cardiología unos años, y durante ese tiempo nuestra relación, se consolidó mucho, y eso se dio la circunstancia de que yo fui rector, no era director. Entonces el diálogo derivó hacia la UNAM y esos tiempos. Después de esto, así que fue un recorrido de diferentes escenarios para los dos, pero que realmente para mí me sirvieron de muchísimo. Entonces, lo que voy a describir es solamente un aspecto. Empiezo diciendo que en el mes de abril de 1966, un problema originado en la Facultad de Derecho de la UNAM sobre las características de ciertos exámenes departamentales ocasionaba una corriente de malestar entre grupos estudiantiles contestatarios de varias dependencias universitarias, lo que llevó a la paralización de sus actividades escolares
en que llegó a una presión violenta que propició el asalto al salón de sesiones del Consejo Universitario, en donde el rector Ignacio Chávez discutía el conflicto en curso con directores de escuelas y facultades de la UNAM. Los estudiantes movilizados en transportes públicos irrumpieron violentamente dicha reunión y detuvieron al rector y a los directores que le acompañábamos. Todos fuimos víctimas de vejaciones extremas y durante varias horas estuvimos padeciendo insultos y amenazas hasta que la ausencia de corriente eléctrica ocasionó una oscuridad casi completa que nos obligó a poder salir de ahí, lo que se logró cuando el maestro firmó su renuncia dirigida a la Junta de Gobierno. Este cuerpo colegiado no aceptó dicha renuncia, pues había sido arrancada por presiones violentas. 2 días después, el rector Chávez la reiteró. Ella dijo, desde la tranquilidad de su hogar. Ahí la escribió ya cuando no existía la presión que le obligó a firmar la primera, por considerar que ya no contaba con las condiciones necesarias para permitir la gobernabilidad de nuestra alma mater. El ingeniero Javier Barrosierra fue designado rector y con él pude construir un acercamiento que fue propiciado sabiamente por Emilio Rosenbluth, que era sobrino de Arturo Rosenbluth, personaje que se ha discutido antes, y también miembro del Colegio Nacional. El nuevo coordinador de ciencias y por Jaime Constantiner, quien había sido mi maestro de técnica quirúrgica en animales y quien ulteriormente, cuando fui rector, fue un generoso mecenas que impulsó con recursos mi carrera académica. Vale decir que Jaime fue yerno de don Elías Zuraski, un banquero israelita que pues tuvo entonces los medios y él se dedicó a propiciar la investigación en México. Yo fui uno de los favorecidos. Por cierto, en mis memorias profesionales publicadas en junio de 2015, relato un enfrentamiento que tuve con el doctor Ignacio González Guzmán en la oficina del rector Barrosierra, en la que participaron Fernando Solana, entonces secretario general de la UNAM, y Emilio Rosenbluth, coordinador de ciencias, como ya he mencionado, además de los contendientes directos, que éramos González Guzmán y yo, que ya llevábamos los guantes puestos. Dice, ahí el susodicho nefasto personaje me llamó rector chavista, que es una quinta columna enclavada en nuestra institución y que es necesario remover. El rector Barrosierra lo atajó en forma muy severa y contundente, que no dejaba ninguna duda sobre su parecer en ese enojoso asunto. Contenga su ira, doctor, le dijo, pues que ese lenguaje no tiene cabida en nuestra institución, pues es contrario al espíritu de la legislación universitaria, ya que milita contra las buenas costumbres y además contra el respeto que entre sí se deben los universitarios. Esta reunión ya no tiene sentido y la doy por terminada. A través del coordinador de ciencias les haré saber la forma en que debe concluir esta reyerta
que lastima la esencia misma de la misión universitaria. No dijo más y se movió hacia un teléfono cercano, lo que me pareció una maniobra para no dar la mano a quien había proferido la perorata sobre mi persona. Con un sencillo ademán nos indicó a Solana, a Rosenbluth y a mí que permaneciéramos en nuestros lugares. Y se ausentó 3 minutos. Cuando regresó, sin más rodeos, se dirigió a mí en los siguientes términos. Doctor Soberón, ya veo que no es fácil arreglar el problema de biomédicas a la satisfacción de todos. Yo no encuentro que sea posible dar acomodo a su antecesor en otra dependencia, pues no tengo frasco para ubicarlo. Rosenbluth me ha tenido al tanto de sus progresos en biomédicas y pues ya se terminaron de construir los nuevos laboratorios que usted diseñó para que ahí laboren los investigadores que usted envió al extranjero para recoger nuevas experiencias y ya empezaron a regresar a nuestra universidad. Ya se ha adquirido el nuevo equipo mediante los fondos que usted ha recabado y pronto veremos las primicias de esta nueva época. Así, su capacidad de generar anticuerpos para neutralizar a su antecesor empiezan a notarse. Anticipo que no pasará mucho tiempo para que pongan pies en polvorosa. Sigamos con esa tendencia al tiempo que aprovechemos la oportunidad para el auge que se espera de los nuevos programas de investigación. Si hay comentarios, los escucho. Solo se expresaron acuerdos con el planteamiento del rector Barrosierra. Yo le añadí mi agradecimiento por su interés en recuperar el Instituto de Investigaciones Biomédicas para los fines de la misión universitaria y que haría yo el mejor esfuerzo para alcanzar las metas que nos habíamos trazado. En efecto, todo siguió el curso que vaticinó el rector y el instituto no solo recuperó el buen desempeño, sino que alcanzó niveles que los beneficiarios grandemente fueron los estudiantes y los académicos. Aquel conflicto determinó la salida del rector Chávez, pero nuestras conversaciones continuaron en los mismos escenarios, pero en posiciones diversas, pues si bien el maestro Chávez volvió a ocupar su posición anterior en el Instituto Nacional de Cardiología, que él fundó, y yo ya era el rector, pues el rector Barrosierra completó su término y fue relevado por el doctor Pablo González Casanova, a quien me tocó sustituir. Entonces, esta vivencia pues relata ese tipo de relación que creo que fue muy interesante. Habida cuenta que yo tuve una relación familiar con el maestro Chávez, ciertamente muy cercana, porque contraje matrimonio con una sobrina predilecta del maestro, hija de un hermano del maestro Chávez. De tal manera pues que para mí siempre ha sido un personaje inolvidable. Y aunque no coincidimos en los muros del Colegio Nacional, tuvimos mucho que ver. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Quisiera quizás pasar ahora y preguntar antes de ver si otro de los participantes quiere hacer otro comentario, si hay alguna pregunta o comentario por parte de los miembros del público
con mucho gusto tenemos unos minutos para ello. Veo ahí a una persona que... Sí, buenas tardes. Para el doctor Pablo Rudomín, es muy interesante el texto del doctor Rosenbluth de Mente y Cerebro. En él postula algunas cuestiones acerca de la conciencia, o qué más nos podría usted mencionar acerca del aspecto filosófico del doctor. Muchas gracias. Bueno, allí trata, supongo que se refiere usted al problema mente-cerebro, ¿verdad? La posición de don Arturo, igual que la mía, es monista, en el que considera, desde luego, que nuestros procesos mentales son consecuencia de la actividad de nuestras neuronas. Realmente él abunda mucho en ese sentido, y pues yo creo que en la época en que se publicó, pues fue una publicación recibida con mucho interés, y es una cuestión que realmente sigue actual, sobre todo si se relaciona con todo el progreso de la ciencia de la computación y la inteligencia artificial, discutiendo hasta dónde seremos capaces de crear computadoras que puedan tener autoconciencia y pensamiento. Algunas de estas cuestiones están elaboradas y discutidas en esos textos, pero a mí lo que me parece importante es que allí, así como en su texto de método científico, es un análisis muy crítico de qué es la investigación. Recuerdo que había dos aforismos que él decía. Uno era: el gato siempre tiene la razón, y decía: el mejor modelo que podemos hacer de un gato es otro gato, ¿verdad? Porque realmente había la idea, era cuando surgía toda la cuestión esta con McCulloch de las neuronas artificiales, que ya hemos visto cómo ha progresado esta situación. Yo creo que tenemos que remontarnos al 43, cuando empezaban la computación, cuando empezaban todas estas cuestiones, y fue realmente un promotor en ese sentido. Desafortunadamente, o así fueron las circunstancias, cuando se vino a México quedó un poco desconectado de esos grupos. Sí vino aquí Wiener, fue cuando Wiener escribió su libro de la cibernética, pero fue una corriente que pudo haberse impulsado y continuar en México. No era fácil, pero realmente ahí es algunos de los puntos que trata en su libro Mente y Cerebro, que sigue siendo de actualidad. No sé si le contesta esto un poco su inquietud o le entendí bien el sentido de su pregunta. Gracias. Cuauhtémoc Valdés. Gracias. El doctor Soberón mencionó explícitamente a Jaime Constantines, y en la biografía de Rosenbluth, un capítulo interesante del CIMBESTAB, del que me refirió Adolfo Martínez Palomo, es la relación con los patronos, los que fundamentan el financiamiento de la investigación. Y aquí 5 de ustedes han sido grandes protagonistas para poder tener el respaldo de esos personajes en su financiamiento, que sin él no sería posible muchos de los avances de la investigación. Incluso por obra del propio doctor Soberón, la creación de patronatos en los institutos nacionales de salud que dan fundamento al desarrollo de la investigación en México. Gracias. ¿Alguna reflexión sobre este tema? Creo que es una cuestión muy importante. Doctor Ortey, aquí, por favor. Gracias. Decía Sigmund Freud: decidme cómo han sido los 10 primeros años de un niño y os diré qué adulto es. Aquí sí vemos una enorme cantidad de miembros del Colegio Nacional, son hijos de médicos ilustres. Usted mismo, doctor, su papá de usted,
que es el que lleva el nombre, el hospital infantil del Seguro Social, el maestro Soberón, su papá, que fue un eminente especialista en paludismo. Tenemos al doctor Martínez Palomo, que qué vamos a decir el doctor Martínez Vaz. Tenemos a Juan Ramón de la Fuente, hijo del doctor de la Fuente Muñiz. Tenemos también a varios otros que son hijos de médicos muy destacados. Entonces yo quisiera proponer que en el currículum de ingreso al Colegio Nacional se mencionara la paternidad del candidato. Estudiar medicina es un factor de riesgo hereditario, así es que tiene toda la razón. Sí, Pablo. Hay que ver la maternidad también, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que son influencias familiares, pero en muchos sentidos algunos hemos trascendido a esas influencias. Por ejemplo, mi padre, que vino de Europa, no pudo estudiar ahí a principios del siglo pasado, vino aquí y su gran ilusión fue que yo estudiara. Entonces, realmente es parte de un proceso cultural y cuestiones personales que uno pueda interesarse en la investigación, el estar siempre preguntando, depende mucho también del ambiente familiar que puede propiciar esas cosas, no necesariamente la cuestión de, la influencia familiar ahí fue en ese sentido, ¿no? Y puede haber pues otras circunstancias. Yo creo que lo importante, y es una de las cosas que se habla del proceso educativo, es enseñar precisamente a buscar preguntas y encontrar respuestas, ¿no? Sí. Pero además de la paternidad biológica están las relaciones de mentoría y lo que hemos estado escuchando son historias de cómo las generaciones de médicos del Colegio Nacional se van vinculando de una manera muy, muy importante. Ranulfo, y luego el caso que tenemos donde sí es una relación de padre-hijo, miembros del colegio, es el de Adolfo, y le quiero en un momento preguntar, pero Ranulfo, sí, yo quisiera agregar que en esta época y en la que a mí me correspondió cuando era pequeño, era tener oportunidades. Es importante tener un sistema educativo donde, si bien uno puede venir de padres médicos o de ingenieros o abogados, el sistema le da cauce a las inquietudes de uno. Entonces ahí las instituciones juegan un rol muy importante. Y por supuesto también las acciones muy particulares de mentores. Yo no puedo dejar de olvidar que yo pude regresar junto con mi esposa aquí a México gracias a la Fundación Mexicana para la Salud, que el doctor Soberón, sin tener la más mínima excitación, facilitó nuestro regreso aquí en México. Entonces, son dos aspectos muy importantes que yo creo que juegan un rol muy en el cauce de... Estamos aquí en este momento sentados muy cómodos y platicando acerca de estas cosas, pero yo me remonto al siglo XIX, a mediados del siglo XX, las condiciones, y no hace mucho tiempo también, condiciones verdaderamente impituables, como dirían los franceses. Entonces es una doble pinza generar instituciones muy serias, pero también el factor humano juega un rol muy importante. Factor humano que facilita que uno no se pierda en esta vida y que pueda estar sentado en este momento agradeciéndote, Guillermo, tu generosidad. Gracias. Yo quería preguntarle, y nos da una transición muy natural, a Adolfo Martínez Palomo. Su padre, Manuel Martínez Báez, fue un ejemplo de estos miembros del colegio que era difícil ubicarlo en la clasificación porque además de sus investigaciones, su papel fundamental en la fundación del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, está este trabajo increíble en la administración pública mexicana como primer subsecretario de Salubridad, primer oficial mayor, y luego en el ámbito internacional, en la creación de la OMS, la UNESCO. María Elena Medina Mora ya aludió algo. Algunas palabras adicionales para ir cerrando nuestra sesión, Adolfo, sobre tu padre.
Bueno, en relación a esto de la paternidad, uno de mis hermanos siempre me decía, lo tuyo no tiene ningún mérito, porque lo único que haces es imitar a papá. Y yo quería, para completar la imagen del doctor Sepúlveda, que yo traté muchísimo y lo quise mucho, fue muy cercano a mí, a alguien se le ocurrió definirlo y creo que es una excelente definición. Al doctor Sepúlveda no estrenaba trajes, los inauguraba. Gracias. ¿Algunos comentarios finales, Marisa? ¿Alguna reflexión final? Pues yo creo que sí se juntan este liderazgo y yo creo que la tutoría, ¿no? La tutoría que tuvieron o el acercamiento que tuvieron con estudiantes y con sus colaboradores para realmente hacerlos crecer, porque las instituciones las formaron ellos con sus grupos de trabajo, con un liderazgo increíble, y entonces esa tutoría y ese hacer crecer a los otros me parece que es una cualidad de las personas que me acompañan aquí y de ciertamente los miembros del colegio, y creo que desde el colegio pudieron hacer también mucho esta labor, y eso es algo muy importante del colegio, ¿no? Poder reunir a personas que pueden transmitir el conocimiento, que pueden llevarlo, que pueden traducirlo y que pueden lograr que más gente se formen y creen otras instituciones o sigan la tradición de las instituciones que han sido fundadas, ¿no? Entonces, muy bien. Hemos mencionado en múltiples ocasiones, en algunos casos, pero a todos al menos una vez, a los médicos, miembros del Colegio Nacional fallecidos. Cuando estábamos planeando este seminario, tenemos toda la fortuna de tener al doctor Jesús Cumate entre nosotros. Murió hace unas semanas, y si bien recientemente se le han rendido homenajes, yo quisiera, para terminar, pedirle al doctor Soberón quizás algunos recuerdos del maestro Cumate, cuya vida estuvo muy entreverada con la tuya, maestro. Algunos comentarios sobre el doctor Jesús Cumate Rodríguez. Bueno, pues Jesús Cumate y yo somos... Tuvimos realmente mucha cercanía en nuestras distintas, pero muy cercanas trayectorias profesionales. A los dos fuimos médicos, pediatra. Yo empecé buscando la medicina interna, pero los dos pronto encontramos, lo que encontramos fue la bioquímica, y ahí se inició una relación que duró pues por muchos años. Y de hecho quiero mencionar que una de las cosas que desde un principio nos unió fue que él, Jesús Cumate, se inscribió en la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde se había iniciado un curso de posgrado en bioquímica, y que cuando tenían ya un plantel que era muy interesante, porque era pues 10, 12 personas que de una manera muy de pioneros habían encontrado oportunidad en el mismo ámbito de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico para iniciar algunos programas de investigación, y que pues pronto los encaminaron a tomar cursos complementarios y después a hacer su tesis de investigación para el doctorado. Entonces recurrieron a una docena, o más o menos, de personas que habíamos regresado del extranjero justamente al mismo tiempo, podría yo decir, y con el doctorado a cuestas, para iniciar nuestro trabajo de investigación en México. De tal manera que nos invitaron a ser profesores del Politécnico y tutores de los que se estaban ahí. Y Cumate me tocó a mí en su investigación
del doctorado, como también me tocó otro Memo Macié, que fue director general del Politécnico, y hizo su tesis sobre neurociencias, que nunca fue mi campo, pero de todas maneras se suponía que por lo menos teníamos ya una experiencia que nos permitía hacer sugestiones que les servían para progresar en esto. Tuve de este grupo más o menos 4 o 5 alumnos de aquellos tiempos. Y luego lo que nos puso juntos fue, de hecho, cuando yo fui secretario de Salud y lo designé a él primero, fue el primer coordinador de los Institutos Nacionales de Salud. Tú estabas regresando por ese tiempo o poco tiempo después. Y ahí pues hicimos varias cosas juntas, y después, cuando falleció el maestro Sepúlveda, hubo un reacomodo que hubo que hacer, y en consecuencia Jesús ocupó una de las plazas de subsecretario que teníamos disponible, y ahí él realmente su muy lucidor desempeño fue en relación al programa ampliado de inmunizaciones, porque Jesús fue miembro del grupo técnico que manejó el programa dentro de la Organización Panamericana de la Salud, que cubrió todas las Américas, ¿verdad? Américas del Norte, lo mismo Canadá y Estados Unidos, que de ahí para abajo toda Latinoamérica. Y fue un programa realmente muy ambicioso y muy exitoso, porque bueno, se erradicó la poliomielitis, ¿verdad? Y México fue el primer país que la erradicó, y hubo aportaciones realmente muy importantes de mejorías de las vacunas, y por lo tanto mayores éxitos, y en fin, y esto pues nos puso de tal manera juntos que después a él la OPS se lo llevó para ya ocupar un sitial que era director de toda Latinoamérica para las vacunaciones, tiempo en el que yo ya dejaba la responsabilidad de la titularidad de la Secretaría de Salud, pero entonces me hicieron en la OPS el sustituto de Cubate dentro del grupo técnico, ¿sabes? Que ahí seguimos juntos, y había una cosa por otra fe. Escribimos pues varios libros juntos, con la autoría de los dos, y que bueno, pues aprovechábamos que presentábamos programas que se conectaban de sesiones, y a él le tocaba unos capítulos, a mí otros, y ya al ponerlos juntos veíamos que sí había habido sinergias, y en fin, todo muy bien. Pues fuimos grandes amigos, y realmente fue muy dolorosa su muerte porque sufrió mucho. Él tuvo un Parkinson muy severo que se lo fue comiendo poco a poco, y que realmente terminó recluido completamente, y su vida transitaba entre su casa y una cama que tenía pues, prácticamente apartada en el Hospital General del Centro Médico, que lleva el nombre del maestro Sepúlveda, por cierto. Ahí también pues hubo conexión de médicos del Colegio Nacional,
en ese recinto. Y bueno, hasta que falleció hace unas semanas, ¿no? Pues, gracias, maestro. Pues yo quiero agradecerles a nuestros muy distinguidos participantes en esta sesión, Luis González y González, miembro de esta corporación, escribió un librito precioso que se llama La Ronda de las Generaciones, y creo que aquí hemos visto en el caso de los médicos que han formado parte, cómo estas generaciones se van alimentando, además de las influencias de los padres y madres biológicos. Hay estas conexiones entre las distintas generaciones. Yo me llevo como el mensaje más importante de todo lo que hemos oído, la absoluta necesidad para el futuro de México de no solamente proteger, sino fortalecer las instituciones. Todas las personas de las que hemos hablado hoy fueron individuos excepcionales, como lo son los actuales miembros del Colegio Nacional. Nos hemos enfocado aquí hoy en aquellos que ya no están con nosotros. Pero esa individualidad excepcional se pudo desarrollar gracias a la creación, en muchos casos por ellos mismos, de instituciones que han perdurado y que han permitido multiplicar su increíble talento individual hacia futuras generaciones de médicos y de otros profesionales de salud y de investigadores, y a la creación de conocimiento que ha beneficiado a la humanidad entera. Entonces, esta institución, el Colegio Nacional, celebra sus 75 años, ha sido la matriz donde muchas de estas vertientes se han conjuntado, ciertamente en el caso de la medicina, pero también en otras ramas del saber y de la creatividad. Y creo que el mensaje, como digo, que es el leitmotiv de esta sesión ha sido la importancia de construir, nutrir, desarrollar y proteger las instituciones. Y en la medida que hagamos eso, creo que nuestros sucesores podrán estar aquí celebrando muy pronto los 100 años del Colegio Nacional. Muchas gracias a todos por estar aquí. Que tengan muy buenas noches.